Conversarte es un espacio que nace a partir de mi necesidad de contar historias, de interactuar con el otro y de cuestionarme. En este podcast busco, no solo yo, sino de la mano de grandes invitados, que a través de una buena conversación logremos inspirarnos, reflexionar y, ¿por qué no?, aprender. Y es que yo, Manuela Valdés, confío ciegamente en el poder transformador que puede tener la palabra, porque una frase dicha en el momento adecuado y escuchada en el momento preciso puede cambiarnos la vida. O al menos eso es lo que decido creer. Catalina Escobar es la fundadora de la Juanfe, una de las fundaciones más importantes y con mayor impacto de nuestro país. La frase "somos lo que hacemos y no lo que decimos" es su lema de vida y sus acciones sí que lo demuestran. Cata ama comer frutas, ver documentales y reírse de las historias sobre personas haciendo el oso. No soporta la corrupción, la violencia contra los niños y las mujeres y se le daña el día si le sirven remolacha. Las personas falsas no son de su agrado, pero por el contrario, valora enormemente a las personas honestas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Conversarte. Sé que les he dicho en todos los episodios que es un episodio muy especial, pero es que es así por la calidad de invitadas que he tenido. Hasta el momento todas mujeres, no es casualidad. Y hoy, que nos acompaña Catalina Escobar, no lo puedo creer porque para mí, como le estaba diciendo a ella, es un sueño hecho realidad. Es una mujer valiente, una mujer tenaz, ha podido superar un montón de obstáculos que le ha puesto la vida. Es líder, inteligente y además muy amorosa y empática. Entonces, Cata, gracias por estar acá, gracias por aceptar mi invitación a este proyecto pues que apenas está como tejiéndose. Y gracias por confiar. ¿Cómo no te iba a aceptar, Manu? ¿Cómo no te iba a aceptar y apoyar que te estás lanzando a un tema espectacular? Así que bueno, acá estamos. Bueno, Cata, mira, como te lo comenté, Catalina es una mujer que ha sido líder y se ha dedicado a la vida social desde hace muchísimos años, 22 años. Más allá de los logros tangibles que uno pueda saber de Cata, que están en Google, no es sino que pongan Catalina Escobar para que se den cuenta de lo maravillosa que es esta mujer y de todo lo que ha logrado. Lo que más me llama la atención de ella es su personalidad, es la lideresa que es. Entonces, quisiera, Cata, que por favor pudiéramos hacer un recorrido breve de tu historia, desde, digamos, tu niñez, con los 3 puntos más claves hasta el antes de la Fundación Juanfe, que más adelante les vamos a contar de qué se trata y hasta el suceso que fue el que desencadenó pues todo este proyecto. Entonces, ¿por qué? Porque quiero saber y me gustaría que la gente pudiera entender cómo una mujer puede superar sus miedos, cómo superar los obstáculos, cuál fue la energía, cuál fue como la manera de pensar que hizo que tú te convirtieras en la mujer que eres hoy. Pues antes de ser líder, he sido un ser humano. Cuando uno acepta que es un ser humano, pues está dispuesto a librar unas batallas con la vulnerabilidad. Porque para poder ser líder, realmente hay que entrar en un contexto personal en el que vas a tener que perder muchas veces, en el que vas a tener que reconocerte en áreas, en tus sombras, en tus aciertos y en una cantidad de cosas, pero sobre todo tu poder de, digamos, influir bajo la inspiración. Inspirar viene solo porque la inspiración viene del amor, la inspiración viene de un propósito superior, la inspiración viene de también saberte rodear, pero sobre todo viene de una decisión personal, porque uno puede decidir lo que uno quiera. Entonces yo creo que empecemos por decirte 3 puntos claves, que fue lo que para mí determinó varias cosas. 1, me cuestioné desde niña, dentro de una familia maravillosa, con educación, con oportunidades, en una familia donde, con mi papá y mi mamá y mi hermano mayor, me cuestioné mucho mi lugar en el mundo. Y mi lugar en el mundo pues no me fue fácil en mi infancia, porque pues teniendo padre y madre y todo, pues tuve una madre muy difícil, muy compleja, muy complicada, donde no me entregó las herramientas que yo hubiera querido
para más adelante. Cuando tú dices cómo puede una mujer superar el miedo, entonces sí tuve miedo. En muchas ocasiones fui criada desafortunadamente, o bueno, tampoco desafortunadamente porque también eso es la mujer que soy hoy, pero con la culpa, porque así nos criaban los padres en esa época, católicos, de sociedad, Sí. que me parece tan aburridor, en unos contextos diferentes, y resulta que eso era el deber ser. Pero yo logré escapar de eso. Y logré escapar porque era fiel a mí misma y era fiel a mis valores. A mí sí me enseñaron de valores, pero el ser fiel a mí misma lo entendí muy rápidamente. Entonces ese fue como el primer episodio que yo dije, ¿cómo puedo empezar a superar unos obstáculos? Porque además yo en el colegio no era buena estudiante. Porque yo tuve déficit de atención con hiperactividad, que en esa época se decía, la niña es bruta. Porque así era, no, la niña no entiende, la niña le pusimos una tutora y tampoco entiende, pero realmente tenía una patología que hoy en día se llama ADDH. Pero luego, además, sufrí de bullying en el colegio en ciertas situaciones, no tampoco tan marcadas, pero no es chévere, porque eso te afecta de todas maneras tu autoestima. Pero fui solita por el mundo, sin casi herramientas. Ese primer episodio lo derrumbé a la edad de los 12 años, cuando empecé a ser no solo buena, sino la mejor, y fue en los deportes. Entonces era buenísima en básquetbol, porque soy alta, pero increíble en voleibol, que es en lo que yo más me destaqué, pero en jabalina, en disco. Entonces empecé a ganarme los intercolegiados. Y sabes que me acuerdo cuando a mí me ponían las medallas y la gente me aplaudía, yo decía, lo estoy empezando a lograr. Y de ahí se pegó mi autoestima y de ahí salí. Ese fue, yo creo que mi primer gran despegue que me hizo un antes y un después en mi infancia. El segundo, que fue realmente espectacular, fue cuando yo me gané una beca para estudiar a Japón en la universidad. Fue una beca muy difícil porque pues como todas las becas, todo el mundo compite por lo mismo. Y yo me la gané. Y para mí Japón, yo a la edad de 21 años, para mí Japón fue brutal. Porque como decían mis papás, ¿y por qué no te fuiste más lejos? O sea, ¿cómo así? Más lejos no te pudiste haber ido. Pero siempre acepté un reto en aprendizaje. Yo era una esponja feliz, me fui a vivir con una familia japonesa. Yo misma la escogí, de hecho. Entre más clásica, mejor. Entonces yo vestía kimono, era una familia de 4 miembros, mi hermana japonesa, teníamos exactamente la misma edad, entonces ella no sabía ni inglés ni nada, entonces yo me esforzaba en aprender japonés y ella en aprender inglés, y rompí unos mitos también de que podía romper ese tipo de barreras. Fue divino. Y definitivamente el tercer y más significativo hecho de mi vida fue la muerte de mi hijo Juan Felipe. Muy chiquito, de 1 año y medio, trágicamente se cae de un 8º piso, en unas circunstancias donde yo era chiquita. Es que yo creo que yo tenía la edad de ustedes, o sea, además yo sí tenía 29 años, entonces yo no entendía y estaba llevando a cabo mi familia, como construyendo, y de repente te borramos, Cata Escobar, de una vez la historia como la tenías planeada. Tenga el totazo. Entonces yo creo que esos fueron como los 3 grandes episodios. Pero en resumen, todo es una decisión. Todo lo elevo a una ley llamada la ley de la probabilidad. Y la ley de la probabilidad es el derecho natural que tú tienes de escoger el camino que tú quieras. Tú todos los días estás lidiando con la ley de la probabilidad. Hoy almuerzo carne o pollo, o me voy por la ensalada, hoy me pongo jeans o me pongo un pantalón negro, hoy me maquillo, o sea, porque eso ya se va de manera consciente, de manera inconsciente, pero lo que sí haces consciente es decisiones que sean para ti trascendentales, como por ejemplo, oye, me ofrecieron un trabajo para ir a otra ciudad. O ¿sabes qué? Quiero volver a encargar un bebé. Pero al final de cuentas está de por medio la ley de probabilidad. Pero que hace que tú tomes unas decisiones en un momento determinado.
¿Qué pasa cuando yo siento que me elevo? Yo siento que me elevo cuando mis decisiones me traen paz. Cuando a mí me dicen, Cata, de verdad, dime, ¿cómo hiciste para superar la muerte de un hijo? En un momento de ello te hubiera podido decir, no tengo ni idea qué hice, pero hoy te digo, fue el resultado de decisiones atadas a mi libertad junto a la divinidad, en decir, quiero seguir siendo fiel a mí misma, quiero seguir siendo fiel a mis valores, quiero seguir siendo fiel a lo que me trae una paz interior y no lo negocio. Y ahí es cuando empiezas a transitar un camino donde al final te vuelves una líder. Uh-huh. Ahora, te lo habla una mujer de 52 años que ha transitado. Uh-huh. Con aprendizajes, con caídas, con de todo. A mí me ha pasado de todo. Pero al final de cuentas, ese liderazgo es el resumen de decisiones tomadas de manera relativamente acertadas, porque uno no tiene la verdad absoluta en todo, pero que al final de cuentas has generado un impacto colectivo y un valor colectivo inimaginable. Que al final tú dices, ¿cuál es el factor multiplicador de hacer el bien? Y hacer el bien es fácil. Está en la ley de la probabilidad, es escoger de manera consciente, darle una sonrisa a una persona, preguntarle al señor del taxi, buenas tardes, caballero, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señor? ¿Usted tiene familia, tiene hijos? ¿Sí? ¿Qué edad tiene sus hijos? ¿Quién le pregunta eso a un taxista que lo madrean todo el día? ¿Sabes? Si tú estás viajando y estás en el aeropuerto y entras al baño, lo más probable es que te encuentres con la señorita del aseo. Si tú le dices, buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, te quería dar las gracias, de verdad, por O sea, ¿hay algo más maluco que limpiar un baño? Sí, y de tanta gente. Y es invisible la señora. Y yo acostumbro a hacer algo, la toco. Muchas gracias. ¿Cómo existes? Sí. ¿Qué te costó? 0. Y de paso, hay una plenitud tuya para ti. Porque eso no lo va a ver nadie. ¿Qué le importa a nadie? Uh-huh. Uno no vive para ver qué dice el uno, qué dice el otro. No, es una pequeña plenitud porque le cambiaste el día. Tú no sabes si esa señora llega a la casa y dice, me estaba yendo mal, y una señora que me saludó con amabilidad. No, y al final lo que te digo es, cuando has visto esos lagos que son así, botas una piedrita y empieza el circulito, pues la piedra se da cuenta que cayó, pero en realidad la piedra nunca se va a dar cuenta de ese valor colectivo, ¿no? Que se fue multiplicando. Y eso es ser líder. Al final eso se llama liderazgo. Entonces, en ese orden de ideas, son las pequeñas acciones las que nos definen, ¿cierto? Digamos, hablando más puntualmente en un momento tan doloroso como puede ser la pérdida de un hijo, de un bebecito. No, casi tan me muero, divino. ¿no? También soy humana, casi Obvio. me muero. Cuéntanos un poco, ¿cuáles fueron esas pequeñas acciones que tú decidiste tomar o hacer para que pudiera salir adelante? Es decir, por si alguna persona está pasando por lo mismo que nos esté escuchando, o por si alguien que nos escuche tiene algún conocido, alguna conocida que esté pasando por esta situación, ¿cuál sería esa sabiduría que podrías compartir precisamente para esa situación? Yo lloré mucho y yo pensé que no lo iba a poder superar. O sea, el dolor ¿cómo decirles? Esto es como cuando uno llega cansado a la casa y dice, estoy tan cansada que me voy a ir a trotar el trote te energetiza. No, el dolor, no puedes decir, ya vengo dolor, te quedas aquí y voy a salir a caminar para refrescar. No, el bendito dolor está ahí. Y por mucho tiempo. Entonces yo tenía dos opciones. El bendito dolor no se iba a ir por mucho tiempo. Entonces yo bendecía el dolor. Es una realidad. Lo acepto. Y que me entra al corazón. Lo acepto. O me condeno o trato de sacar la cabeza. ¿Y qué es me condeno? Me voy al hueco. Y además es una opción, puedes irte al hueco. O todos los días, con el mismo dolor,
Hombre, poquito a poco, pasito a pasito. Yo tenía a mi hijo mayor de 3 años. Volver a jugar carritos con él sentado porque ya jugaba con su hermano. Pero a él le daba rabia, fíjate. Porque él no quería jugar conmigo, sino con su hermano. ¿Cierto? Entonces, no importa, pero era una autosanacioncita todos los días y bajo la vulnerabilidad. Pero yo sabía en el fondo de mi corazón que todo iba a estar bien. Es no perder la fe. Yo decía, ha sido duro, hoy fue un día duro, pero todo va a estar bien. Dicen que el tiempo es el mejor amigo de los dolores. Yo no estoy de acuerdo. Porque yo he encontrado gente en el mundo, de hecho, una amiga de Cartagena, que su hijo murió en un accidente, el niño tenía 4 años, y la pena no solo le duró años, sino yo al final la hermana me dijo, habla con ella. Le dije, estás arrastrando a todo el mundo. Me dice, es que no puedo. Sí puedes, porque yo pude. Y es una autoaceptación de que estás pasando por un momento duro, pero tente compasión también, pero no una victimización, que es diferente. Mira, a mí la posición de víctima no la resisto nunca. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el ciclo de la víctima es, a mí nadie me entiende, yo soy la única, es que yo me lo merezco, es que yo vengo a pagar un castigo. Y el ciclo de la accountability o el ciclo es acepto, qué doloroso, lloro también, solita, con mis amigas también, porque es permitido, con tu familia, pero al final tú dices, un día a la vez, y me propongo todos los días. Yo hice una cosa, ¿sabes? Yo siempre he sido bien trabajadora y en una época fui muy workaholic, pero yo me propuse que todos los sábados, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, no eran de nadie sino para mí. No era para mi familia, no era para mis hijos, no era para la oficina, no era para nada, para mí. Entonces yo voy, hago deporte para mí, me hago un masajito delicioso para mí, me voy a la peluquería para ponerme bonita para mí. Eso es salir del ciclo de la víctima. Y empezar a actuar en el merecimiento. Yo me lo merezco, ¿por qué no me lo voy a merecer? Entonces, cuando poco a poco íbamos saliendo como familia, y yo particularmente, pasaban los meses después del duelo, que decían, oye, vente a la casa de fulano a comer. Entonces nos íbamos a comer y de pronto pues se alegraba la fiesta. Entonces uno se siente culpable por estar pasando feliz cuando enterraste hace 6 meses a tu hijo. Porque te estás condenando, tienes el derecho de pasar una rica fiesta. No tienes, yo al mes de fallecido Juanfe me quité el luto, porque yo dije, ¿yo por qué voy a estar de negro? O sea, ¿cuenta de qué? No, mi corazón va a estar bien. Estar de negro es condenarte. Tenemos una cantidad de taras que nos impone la sociedad, que tienes que estar de negro. No, no tengo que estar de negro. De hecho, me empecé a poner colores. La gente me decía, qué raro, y yo, ¿qué raro qué? ¿Por qué me tengo que autocondenar? Entonces, esas son las cosas de las que yo me pegaba y decía, ¿no? Obviamente uno habla por mucho tiempo, uno, no sé cómo decir la palabra, pero es como desercizar el drama. También es importante, tienes tu grupo de amigas, y yo a veces les decía, pucha, me quitaron a mi hijo. Dios tomó la decisión de quitarme un hijo, fue una decisión. Y después vas caminando por la vida diciendo, y a lo largo del trabajo que hacemos, no, Dios no quitó nada, fue un accidente. Y esas cosas pasan en el mundo, pero ¿cómo te lo vas a tomar? O te vas a victimizar y decir, pobre yo, porque yo, ¿no? Y decir, ¿qué hago yo con esto? Te voy a hacer una cosa. Claro que estuve con una muy buena psicóloga, pero yo tomé la decisión que por 1 año no me tomaba ni un vino pasando. No me tomé una pastilla de nada, porque fue una decisión personal. Yo dije, paso esta vaina a palo seco. No me tomé ni un vino el primer año. Y yo hoy en día digo, pucha, fue la mejor decisión. Porque estamos acostumbrados a poner temas paliativos y entonces ahogar la tristeza y toda bobada.
No, los seres humanos nos morimos del miedo de muchas cosas. El miedo está en la cabeza. Bueno, digamos que a partir de esa tragedia, que es lamentable, pero muchísimas veces nosotros a partir de situaciones dolorosas es que tomamos decisiones drásticas con nuestras vidas. Catalina es la fundadora, como les conté, de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, la Juanfe. La Juanfe, como se conoce. Y esto se dio después de la muerte de Juan Felipe. Tú has contado en varias entrevistas que también eras voluntaria pues, en el hospital Rafael Calvo. Rafael Calvo Sí. En Cartagena. Y que ahí también tuviste una experiencia con un niño que se murió porque la mamá no tenía 60.000 pesos para poderle comprar unos antibióticos. Entonces creo que esas dos situaciones paralelas que sucedieron muy seguidas, ¿cierto? También te dieron como esa fortaleza para dedicar tu vida a lo que fue y ha sido y seguirá siendo tu propósito, que va más allá. Eso te pone más allá del bien y del mal. Catalina, la labor que hace es impresionante a través de la fundación que ayuda a mujeres, adolescentes, madres que tengan un solo hijo a salir del ciclo de pobreza, ¿cierto? Eso es una evolución que después sucedió, así no empezó la Juanfe, después progresivamente te fuiste dando cuenta cómo generabas más impacto. Entonces, brevemente, Cata, contanos cómo encontraste esa luz en el camino, ese propósito, y de qué se trata la Juanfe, cómo esto ayuda, cuál es tu aporte tan gigante que haces a la sociedad colombiana. Mira, antes de ir a eso, los seres humanos somos muy torpes, porque el llamado ya estaba. Pero hay muchos distractores. Quiero traer a colación un libro que leí hace ya varios años, escrito por una mujer australiana que ayuda a la gente a morir de manera digna. Es como en su lecho de muerte pasar de esta orilla a la otra. Y el libro trata sobre las 5 cosas por las cuales la gente se arrepiente antes de morir. Y es el común denominador. Y una de esas es: no tuve un propósito superior. Trabajé demasiado, no fui suficientemente feliz, pero no tuve un propósito superior. Gracias a Dios lo leí cuando yo estaba en esto. Pero los seres humanos somos muy torpes porque ese llamado interior lo tenemos en nuestra propia naturaleza humana. Pero nos distraemos. Y nos distraemos mucho cuando somos adolescentes. Entonces, yo tuve el llamado desde muy niña. De hecho, entre los 13 a 15 años. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú eres una persona que ha tenido una vida, cualquiera que haya sido, y sientas que hay un llamado, escucha esa voz interior. Si no la escuchas, te la van a hacer tocar más adelante, pero como seguimos siendo torpes. Y de ahí para adelante, no sé qué. Y a mí me pasó con esto. Me metí de voluntaria a un hospital público en Cartagena. Yo ya trabajaba para unos americanos. Yo ya tenía 2 bebés, Guillo de 1 año y medio y Juanfe recién nacido. O sea, yo ya tenía trabajo suficiente y dije, en esta ciudad tan pobre, que a nadie le importa, que todo el mundo mira así, eso no es conmigo. Yo quiero hacer algo. Y me fui a un hospital público por 1 año. Todos los martes, todos los jueves me iba para allá. Y yo era plena. Mis amigos se volvieron los médicos. Yo entraba como Pedro por mi casa. Yo decía, invítame a cirugía. Entonces yo entraba a cirugía. Ay, invítame, no sé qué. Yo ayudaba a dar a luz. Yo atendía partos también. Estaba en la salita de neonatos, que era una cosa muy maluca, muy mal, sin equipos, una infraestructura muy pobre. Y yo me empecé a enamorar de ese mundo. Ay, mi amor, y cuando uno se enamora, esa vaina es bien jodida, porque es el mundo del no retorno. Entonces cada vez te llena, y ya va creciendo acá, y va creciendo acá, y va creciendo acá. Y era de 2 de la tarde a 5 de la tarde, y de repente me quedaba hasta las 6, luego un poquito más, luego a las 7. El llamado del propósito superior los tenemos todos los seres humanos. Estudies medicina, seas abogado, seas un sociólogo, seas un veterinario. O sea, por eso hago alusión al libro,
Porque todos los seres humanos, si pasamos por este mundo sin tener un propósito de vida, vamos a tener una muerte amarga. Lo siento decirlo así de fuerte, porque vas a decir, pucha, perdí el tiempo en demasiadas distracciones, fui muy torpe y se me olvidó contribuirle al mundo, porque el propósito es para contribuirle al mundo. Y cuando tienes un propósito, solo te dedicas a una cosa y se llama servir. Y empiezas a caminar más liviano, porque cuando tú sirves de corazón, te despojas y te vuelves con una enorme gratitud, te gozas del camino, te golpeas como un berraco, ¿no? Yo sí tengo que decir que este camino me ha pasado muchas cosas. Entonces, por eso la Juanfe arranca salvando la vida de niños. Cartagena tenía la mortalidad infantil más alta del país y la tercera en América Latina. Como el 65% de los bebés anualmente se morían, ¿cierto? En maternidad Rafael Calvo morían de 740 a 780 bebés por año. 65 muertes por 1000 nacidos. Era terrible, era patético, era durísimo. Porque yo lo veía, pero cuando tú destapas esa olla podrida, ya cuando montas una organización dices, ¿y yo cómo voy a abordar esto? De una fundación que acaban de hacer por la memoria de un hijo. Pero encontramos la manera, por eso es importante estudiar. Por eso es importante tener la estructura, porque la estructura te permite decir, vamos por acá, pero igual vas a cometer errores, pero te da la perspectiva. Los primeros 7 años de operación bajamos la mortalidad infantil total de la ciudad en un 81%. Hicimos una UCI. Salvamos más de 4.460 y pico de niños y se me murieron 57, porque yo los conté uno a uno. Pero trabajan allá con Juanfe. También los conocí. Y en él montamos un centro médico para que gratuitamente esos niños y sus familias se pudieran atender, porque era tal la corrupción que a nadie le importaba. Llegamos a atender más de 208.000 pacientes, 204.000 pacientes de una ciudad de 1 millón de habitantes, ¿no? Y a través de eso hicimos un proyecto maravilloso. Sacamos de la desnutrición crónica y severa a más de 21.000 niños. Ahora, porque esto es la parte de salud, pero paralelamente a esto yo decía, oye, ¿y uno cómo hace entonces para salvar niños? Eso es taparle la boca a un volcán y pues la lava se derrama por otra parte. Claro. Entonces decíamos, ¿cuál es la fuente del problema? ¿Cierto? Aquí los economistas, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es el modelo? Porque todos lo elevan un modelo. No. ¿Por qué salen así los niños? ¿Cuál es la etapa anterior? Sus mamás. ¿Quiénes son sus mamás? El 30% de las mujeres que daban a luz en Cartagena eran niñas. ¿Qué hay que hacer? Pero claro, las fórmulas matemáticas. Empezamos a bajar la mortalidad infantil porque además lo hicimos muy bien. Era un tema muy técnico. Teníamos que montar una UCI neonatal que no le faltaran recursos. Ahora estoy contando esto a toda mecha porque eso amerita un buen vino y echarte los cuentos. Claro. Porque ¿quién le iba a creer una loca que se le había muerto un bebé? ¿Saben? Yo pues, hay muchas anécdotas. Pero igual esa loca tenía toda la credibilidad del mundo porque al principio, estabas convencida del proyecto. Sí, pero la gente decía, está vieja. Ella cree que va a salvar el mundo. Sí, me ha pasado de todo. Pero luego, en la medida que fuimos, la gente decía, la loca va teniendo razón, porque además hacemos la medición del impacto. Pero el tema del embarazo adolescente fue muy diferente a la mortalidad infantil, porque mortalidad infantil contra unas estadísticas rápidas, eficaces, era entrar un niño a la unidad de cuidados intensivos, le hacíamos un tratamiento a tiempo con los equipos, con los médicos, con el dinero, ¡pum! Se daba de alta, iba contra unas estadísticas. Antes decía, muere el niño, va también con unas estadísticas. Aquí se va de alta. Entonces eso fue una cosa, salvar niños es de las mayores cosas, es de las cosas más bellas, porque ver a una mamá que le entregas al hijo después de estar 2 o 3 semanas en la UCI, eso no tiene precio, pero lo más divino es que yo veía los ojos de Juan Felipe ahí. Entonces yo me sentía muy feliz, pero no era completamente, yo decía, no me está el llamado, ¿no? Siempre hay llamados. Siempre hay bendito. No cree que el llamado es uno, ¿no? Dentro del llamado hay varios chiquiticos que te dicen, sí, lindo, bonito, pero
realmente vas a trabajar en algo todavía más fuerte, que es sacar de la pobreza a la gente. Ahora, todo el proyecto de la Juanfe en torno a sacar de la pobreza a madres adolescentes que se encuentran sumidas no solo en la pobreza económica, sino en la más absoluta miseria en su dignidad. Yo todo lo he visto, man. Yo he visto la muerte, yo he visto la pobreza, la corrupción, yo he visto los mundos más duros. Y cuando hablo de esto, porque me causa un profundo dolor, que tú dices, ok, una niña es pobre, una niña tiene 15 años, una niña que queda embarazada, eso ya es la base de un problema mínimo, de ahí para allá. ¿Cómo te parece que el año pasado, cuando hicimos el estudio de la línea base entre Cartagena y Medellín, el 74% de las niñas de Cartagena y Medellín se querían suicidar? ¿Tú qué haces? ¿Cómo abordas el problema? Porque ya que sea pobre, bueno, listo, trabajamos. Pues que sea una niña, bueno, también. Que sea afro, también. Es difícil, todavía tenemos un país muy racista. Pero ¿cómo lidias tú con una niña abusada sexualmente, que se ha querido suicidar, que su nivel de autoestima es mínimo, que no tiene motivación? ¿Cómo la sacas de esa pobreza? Y ahí vienen unas metodologías que han sido muy efectivas, porque no es detrás de un escritorio, nos fuimos donde están ellas, donde está su hogar, su comunidad, y es entender por qué toman las decisiones que toman, por qué hablan como hablan. Y tú te das cuenta que si no tienen una intervención, simplemente no van a prosperar. Ahora, yo te cuento esta filosofía, pero pucha, duré 7, 8 años diciendo, esto no está funcionando. Pero por eso yo me llamo emprendedora social, porque yo sé a dónde quiero llevar la organización. Pero en el tránsito, eso es dele, cáigase, levántese, ensayo error, dele totazos y pucha. Y he aprendido mucho de eso. Porque es que el fracaso es anterior al éxito, no lo opuesto. Todo el mundo dice es que soy un fracasado. No, a ver, fracasa, pero como un paso anterior al éxito. Esa es mi manera de ver las cosas. Entonces eso es lo que me ayuda a mí en la vida a afrontar las dificultades. Es, quiero contar algo y no lo quiero dejar pasar en medio de esto. Pongan a Dios primero. Ten a Dios en tu corazón. Ten silencio. El silencio te lleva a las respuestas. Y Dios te lleva a la respuesta a través de la certeza en tu corazón y a la no duda. Pero luego viene esa pequeña oscuridad que te dice, usted es incapaz, usted es un pobre pendejo, ya le había dicho que usted es un tonto y no va a triunfar. No, Dios te dice todo el tiempo, confía en mí, confía en mí. Y se nos olvidó confiar en Él, porque lo dudamos todo. O porque queremos las respuestas rápidas o queremos ser exitosísimos. Sí, de una vez. De una vez. Y resulta que los tiempos de Dios son diferentes porque tienes que transitar y esperar también con amor los signos. Esto te lo cuenta una mujer de 52 años. Esto no te lo hubiera contado una mujer a los 3 o 4 años de haber montado la Juanfe, porque todo esto ha sido un aprendizaje. Pero ese impacto de la Juanfe, que no es solo sacar de la pobreza a una joven con la gran promesa de valores, primer empleo formal, literalmente sacarlas de la pobreza. Por eso la Juanfe es un modelo de economía de desarrollo. Lo que pasa es que a nivel jurídico somos una entidad sin ánimo de lucro, pero sustantivamente hacemos dos cosas. Como una vez me dijeron, usted es un alma de Dios, pero tiene un rigor técnico. Y eso es muy difícil, ¿no? Porque usted prueba todos los modelos, usted prueba hasta que no le funcione, Catalina, cuando no se levanta de ese bendito escritorio. Pero hay que ser un alma de Dios. Hay que repartir el bien y no dejarse pasar por encima, mano. Porque la gente intenta. Y al final, esa es una lucha constante entre la oscuridad y la luz. Manu, tú sabes lo que es el suicidio y las drogas y el abuso sexual en la oscuridad. Y recuperar esas chicas, atravesar
todo esto llevarlas a la luz. Por eso yo me siento, más que el impacto social, porque el impacto social es evidente, más de 295,000 personas, es eso. El impacto es del el impacto alma. de tu corazón. Esa es otra cosa. Uno elige ser líder. Yo hubiera podido ser la fundadora, directora, presidenta, como lo quieran llamar, de la Fundación Juanfe, ¿cierto? Pero no adentrarte, sino Y simplemente estar manejar. ya. Pero es imposible, mano, es imposible en la vida ser cómplice. Porque tú ves lo que está pasando. Tú ves lo que está sucediendo. Y tú decides actuar por encima de todo o quedarte quieta. Mira que yo tuve la oportunidad de ir a la Juanfe de Medellín, la sede de Medellín, y lo que más me impactó cuando conversé con las niñas, porque eso me recibieron divinamente, No, claro. es una experiencia muy bonita, era que ellas compartían que lloraban todos los días cuando iban allá. Claro, como no es solamente un acompañamiento de académico y ya, en el que las forman tienen como tres carreras diferentes, ¿sí? En realidad, 3 muy fuertes, pero hoy en día tenemos 6 carreras técnicas. Ok. Más allá de eso, como dices tú, lo importante es cambiar el alma, cambiar el ser para que puedan salir al mercado laboral y aportar y ser unas mujeres que las quieran tener en esos trabajos y que sean perpetuos o que duren en el tiempo. Entonces, es muy lindo ver cómo a través de estas clases de psicología, cómo la psicóloga las aborda, les enseña a empoderarse, a quitar esos miedos, les enseñan de comunicación de sus emociones. Uno va viendo en ellas una llamita diferente de la que ves de una niña común de la calle. Y eso fue algo que a mí me pareció, creo que es la labor más linda de todas. Y cuando yo te conocí, tú me dijiste a mí una frase que no se me va a olvidar, que es, yo te dije, Cata, quiero hacer cosas, pero tengo miedo. Y tú me dices, yo el miedo te lo quito. Y eso es como lo que has hecho con todas estas niñas. El miedo no nos permite avanzar en la vida. El miedo es que la cabeza es la loca de la casa. Entonces el miedo es lo que te impide a ti pasar, es el muro que no te permite ser feliz. Eso es lo que se llama en los libros y lo lee uno todo el tiempo en temas Cartole o lee uno, El ego. No, el ego. Y el ego es ese lindo gusano saboteador que te está diciendo todo el tiempo que no eres capaz. ¿Por qué? Porque lo que no experimentamos causa miedo. O sea, a mí me dicen ahorita, Catalina, obligatoriamente vas a coger clases de neurociencia. Le digo, es que el ego te deja en una cajita y te dice, tú después de ahí no vas a prosperar. Pero eso fue lo que te dijeron tus papás, más las mujeres, ¿no? A las mujeres, siendo chiquitas, nos dijeron, ay, nena, que vas a estudiar tus matemáticas, vaya a la cocina con su mamá. A las mujeres nos ha tocado un poco más difícil, pero tampoco pasa nada. No pasa nada. O sea, también tenemos que como que sacúdete un poquito y deja el melodrama y avanza. Lo cierto es que el miedo no te impide avanzar. Y ese es el miedo. Es esa cosa horrible que te dice usted no puede, no es capaz, y al final de cuentas tú dices, ya. A ti cuando yo te digo, Manu, ven, tengo 5 metros de fuego, pasa, descalza. ¿Qué vas a decir? Obvio no. Te vas a decir, ¿qué te fumaste? Sí. ¿Tú por qué me estás haciendo eso? Pero si tú recibes un entrenamiento donde dices, o sea, que el cuerpo, la mente son requete poderosos, pero nosotros les quitamos el valor por el miedo y por nuestra poca capacidad de darnos el valor de lo que realmente somos. Y cuando tú te das el valor, mano, rompes con todo. Cuando tú dices, ¿y qué puede salir mal? En ti también. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, como que podrías aconsejar que si tienes miedo, el proceso sería prepararte. Atravesarlo.
y atravesarlo. O atravesarlo. Es que uno no está preparado para todo. Atraviésalo. A ver, Ok. al final es, ¿qué puede pasar? Que lo hagas bien o lo hagas mal, ¿qué? No pasa nada. Es que al final no pasa nada. Atraviésalo. Cata, ¿cuáles son esas características que tú piensas como las cualidades que debe tener un líder y las cualidades en las que debe trabajar una persona que quiere convertirse en líder? No, primero una pasión muy grande. Es que la pasión es el motor. 2, estructura. Tienes que tener una estructura. ¿Quieres ser un líder en el sector médico? Pues tienes que estudiar medicina. Lo demás viene la pasión. Si quieres ser de verdad un gran senador, pues tienes que ser politólogo, o tuviste que haber estudiado derecho, o no necesariamente, pero digamos una estructura para luego ser trabajada bajo la inspiración y la pasión. Lo otro, pienso yo, un buen líder, ¿no? Porque líderes negativos es, oye, ten humildad. A mí me han pasado muchas cosas en las que yo digo, oh, esta me fue bien. No, tranquila, amanece al otro día y venga, nenita, te bajo en la moña, porque aquí no te va a ir tan bien. Entonces, cuando uno va andando en la vida también sin pretensiones, es chévere y es importante para los líderes. Y por último, diría yo, lo que realmente te debe mandar es tu corazón, el propósito, el amor, propósito y el amor. Esos son los ingredientes claves. No tenemos que ser perfectos. ¿Tú has visto la manera como nos exhibimos los seres humanos? Es que el pelo tiene que estar perfecto, la pinta tiene que estar perfecta, el speech tiene que estar perfecto. No, nos podemos equivocar y no pasa nada. A mí alguien me preguntó, oye, si devolviéramos a Catalina a los 19 años, ¿qué le dirías a Catalina de 19 años? Definitivamente no tomarse todo tan en serio. O sea, hay que ser serio para cosas, pero no hay que tomarse todo tan en serio. No te tomes todo personal. El librito de los 4 acuerdos es fantástico. Son las mejores lecciones. Cuida tu lenguaje. Honra tu lenguaje. No supongas. O sea, es que son 4 cositas como tan esenciales. Yo me reviso mucho con eso. Ok. Bueno, te quería también como preguntar, ¿cómo los seres humanos podemos apoyar una causa? Tú lo has dicho en diferentes ocasiones, no es necesario montar una fundación. No la monte. ¿Cómo nos volvemos? No la monte. No. ¿Cómo nos podemos volver? Porque tú me dices esa palabra que es advocate. O sea, no solamente salir a la calle a luchar por algo, sino desde tu discurso y desde tus palabras. ¿Cómo podemos inspirar? Dile a la gente cómo puede ser convertirse en una persona que ayude. El peor error, voy a empezar por ahí, el peor error es cuando digan, mira, voy a esperar a jubilarme para ayudarle a la humanidad. Error. Si ya no lo hiciste, entonces no lo vas a hacer después, porque siempre estás poniendo excusas. Claro. ¿Cierto? Entonces, no pongan excusas. Tú puedes ayudarle a pagar la universidad al hijo de la empleada que lleva contigo 10 años. Ya estás haciendo un cambio. Tú puedes, en una oficina, con tus amigos, hacer una colecta para que todos los diciembres los hijos de los empleados de salarios básicos tengan útiles escolares. O sea, no tienes que ser millonario, no tienes que tener una fundación, no tienes muchas cosas. Pero nuevamente, ese es el llamado interior, el propósito, la voz. Es, no andes por el mundo sin ser generoso. Sé generoso. De hecho, quien es generoso, de paso, es desprendido. Claro. Uno se desprende. Cuando uno es generoso, uno se desprende. Entonces, por ahí va el camino. Cata, mil gracias por esta conversación tan agradable, por recibirnos en tu hogar, que tiene una energía increíble, así como la tuya. De verdad que me encanta siempre conversar contigo. Me parece que eres una mujer increíble. Te lo he dicho desde Ante que todo te la escuché. amistad, Manu. Gracias, de verdad. Ante todo tu amistad. De verdad que valoro mucho que la vida nos haya puesto juntas en este camino. Qué conversación tan profunda, ¿no? Total. No sé si fue lo que me pasó esta semana, que mejor dicho, pero yo a mí me hubiera quedado aquí. 8 horas sin mirar el reloj. Entonces, bueno, para cerrar, sí me gustaría como que todos pudiéramos entender el mensaje de Catalina, ayudar, hacer las cosas con pasión, con amor,
ser generosos, romper los miedos y tirarnos al vacío. Gracias por estar en otro episodio más de Conversarte. Gracias, Manu.